Bien, entonces el siguiente tema está relacionado con los estados alterados de conciencia y el proceso hipnótico de la simulación. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la hipnosis con la simulación? Y vamos a ver por qué hablamos de hipnosis, por qué hablamos de estados alterados de conciencia y por qué hablamos de programación neurolingüística. Entonces, cuando leemos algo de hipnosis, nos damos cuenta que mucho de lo que trabajamos en simulación clínica tiene que ver con un estado alterado de conciencia que nosotros generamos en los alumnos. Y también cuando hablamos de hipnosis, se habla mucho de un término que se llama sugestibilidad y que tiene que ver con lo sugestionable de una persona. ¿Qué tan sugestionable es? Cada persona somos diferentes y cuando se trabaja en procesos de hipnosis, es muy variable la respuesta, principalmente en relación al grado de sugestibilidad de la persona, o sea, qué tan fácil es hipnotizar. Y eso pasa cuando hacemos ejercicio de simulación clínica. En un congreso que hubo no recuerdo si fue en Vallarta o Mazatlán, hicimos un taller de simulación clínica relacionado con seguridad del paciente y lo tuvimos que suspender porque una participante estaba muy metida en el ejercicio y realmente generó incomodidad entre el grupo y con ella misma. Entonces se tuvo que suspender porque era muy sensible a estos procesos. Entonces, cuando hablamos de estados alterados de conciencia, nos damos cuenta que cuando trabajamos simulación, trabajamos estados alterados de conciencia y es parte de lo que se conoce como hipnosis, ¿no? La hipnosis es un estado alterado de conciencia y que se genera de dos formas, los que son inducidos y los que son naturales. Dentro de los que son inducidos, pues las drogas de abuso generan estados alterados de conciencia. El alcohol genera estados alterados de conciencia. Algunos medicamentos generan estados alterados de conciencia. Y hay estados alterados de conciencia que son naturales, como el proceso de sueño-vigilia. Cuando estamos entre dormidos y despiertos en la mañana, estamos en un proceso intermedio, que estamos dormitando. Eso se conoce como un estado alterado de conciencia de tipo natural. Y los artificiales decíamos que están dados por drogas de abuso, principalmente, y algunos medicamentos, o cuando nosotros los provocamos, como cuando se genera un proceso de simulación clínica. Y entonces nos vamos a enfocar a la simulación clínica, pero debemos tener en cuenta esto porque es muy importante, como vamos a ver posteriormente. Todos conocemos o escuchamos acerca de María Sabina, una persona que generaba estados alterados de conciencia en base a la utilización de hongos alucinógenos. Entonces es parte de lo que se conoce como estados alterados de conciencia inducidos. La música en algún momento nos genera un estado alterado de conciencia. A veces nosotros estamos en trances naturales. En ocasiones estamos viendo la televisión, nos hablan y ni cuenta nos damos porque estamos muy enfocados a lo que estamos viendo. Entonces, en ocasiones también la música nos genera estados alterados de conciencia. Si nosotros vemos a los músicos, como en la imagen vemos creo que es Karajan, entonces es gente que cuando está en su proceso musical está generando un estado alterado de conciencia. Y cuando los vemos, por su lenguaje corporal, sabemos que tienen un estado alterado de conciencia. Es parte de... Y nosotros debemos entenderlo como un proceso natural. Entonces, la sugestibilidad, decíamos que es un término que es muy importante en hipnosis y que tiene que ver con el grado de aceptación del proceso que se le genera a una persona y es muy variable, ¿no? La sugestibilidad se basa en la activación sistematizada de las capacidades de reserva o habilidades potenciales del cerebro y la mente para liberar a la persona de las frecuentes limitaciones impuestas por las diferentes normas sociales
Y lo más importante es que puede condicionar tanto su personalidad como su conducta y su capacidad de aprendizaje, que es lo que buscamos en estos ejercicios. Cuando hablamos de simulación clínica, lo que buscamos es una forma de generar un aprendizaje más efectivo, más eficiente y más duradero. Es parte de lo que se busca y tiene que ver con la sugestibilidad. El doctor Georgi Lozanov decía que, de acuerdo a su teoría, todos los seres humanos estamos expuestos en todo momento a una compleja red de sugestiones, y aunque nosotros estamos enfocados conscientemente en una cosa, no por ello dejamos de percibir una serie de datos y circunstancias que rodean al objeto de la atención. Entonces, algunos autores dicen que la hipnosis tiene que ver con que yo, en un proceso de hipnosis, lo que hago es seleccionar lo que quiero que la persona en donde se enfoque. Es decir, a lo mejor en el consciente o en el subconsciente. Hay muchas técnicas de hipnosis que tienen que ver con esto y tiene, insisto, que ver con la capacidad de cada persona para aceptar ese proceso de hipnosis. Entonces, las percepciones periféricas que aparentemente no son conscientes o para nosotros no son conscientes, se absorben de forma inconsciente y no carecen de valor sugestivo, pero aportan una gran cantidad de datos que complementan y enriquecen la información a nivel consciente, por lo que pueden mejorar o deteriorar la sensación final de cada experiencia que vivimos. Esto es muy importante. Cuando nosotros trabajamos estados alterados de conciencia en simulación clínica y estamos conscientes de ello, también debemos entender que podemos mejorar el aprendizaje de una persona o le podemos hacer daño si nosotros no hacemos las cosas adecuadamente. Y eso es por lo que justificamos que utilicemos este tipo de temas en los cursos de simulación. Si ustedes hacen otro curso de simulación, lo más probable es que nadie hable de hipnosis, ni de estados alterados de conciencia, ni de nada relacionado. Pero si nosotros entendemos esto, lo vamos a manejar de una manera más adecuada. Entonces trabajamos con el consciente del alumno, pero también trabajamos con el inconsciente o el subconsciente. Y a veces yo les digo que es muy fácil de demostrar, porque en ocasiones llegamos al servicio de urgencias o a cualquier servicio de los hospitales y escuchamos los monitores y estamos escuchando ruidos de monitores. Y si un ruido de un monitor no es el normal, porque hay taquicardia, porque hay bradicardia, porque suena la alarma, lo más probable es que tengamos que ir ahí, aunque estemos atendiendo a otro paciente. Entonces, es importante entender que los escenarios que vamos a crear en simulación son escenarios que requieren mucha responsabilidad porque vamos a trabajar con la mente de la gente para fines de que aprendan, ¿no? Por ejemplo, la charla de un profesor o la plática de un profesor. Normalmente estamos escuchando lo que está diciendo, pero además de que estamos escuchando lo que está diciendo el profesor, nosotros estamos viendo cómo está parado, la manera de cómo se mueve, si hace algún tipo de gestos, acentos, tono de voz, si está tranquilo, si está nervioso, si su actitud es acogedora, si está emocionado, rasgos faciales, etc. Son puntos que nosotros analizamos y que muchas veces los tomamos en cuenta y otras no. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no lo percibimos o no sabemos percibirlo, o lo percibimos pero no lo comentamos. Y cuando hablamos de debriefing, lo que hacemos es precisamente comentar esos puntos, ese lenguaje corporal, ese tono de voz. Entonces, estos datos completan la información consciente y hacen que algunos ponentes sean más amenos o algunos otros sean aburridos. E influye en nuestra opinión y nuestra respuesta conductual en relación a los procesos de aprendizaje. Entonces, nuestra opinión y nuestra respuesta, tiene mucho que ver con eso. Si yo hago un buen ejercicio de simulación con los alumnos, seguramente van a aprender más y van a tener una mejor idea de lo que es la simulación clínica.
Esta es una imagen de una ponencia en algún congreso, en donde si nos damos cuenta, en la parte no sé si se ve las flechitas, pero que sí, pero en la parte de atrás hay una lona impresa. Entonces, las lonas impresas son una forma muy económica de generar escenarios de bajo costo, porque una lona que será de 2 metros por 4, pues nos cambia un sitio, porque estoy viendo un reloj, estoy viendo un tripié, estoy viendo la barra de la cama, y eso hace que yo tenga otra percepción diferente a que si no, no hay un fondo. Entonces, todos esos puntos que son visuales, si tengo un monitor y suena, son estímulos auditivos, y todo es muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza, ¿eh? Esto no se trata, en este curso no se trata de que aprendamos hipnosis, ni se trata de que aprendamos programación neurolingüística, ni se trata de que aprendamos todas las teorías de aprendizaje, porque son muchas, pero sí que tengamos una idea más o menos de qué es lo que hace la simulación y cómo la trabajamos, ¿no? La programación neurolingüística realmente es un análisis más estructurado, un análisis más profesional de la experiencia de otros autores. En la parte de abajo vemos a Virginia Satir, que se considera así como que la más importante terapeuta familiar de todos los tiempos. Milton Erickson, que está en la parte central, y que es a quien se considera pues, de los hipnoterapeutas más espectaculares de todos los tiempos, y no en el afán de la hipnosis como espectáculo, sino que Milton Erickson era psiquiatra y trabajaba mucho la hipnosis, y Fritz Perls fue el que creó la terapia gestal. Entonces, Grinder y Bandler, que son los creadores de programación neurolingüística, lo que hicieron fue analizar cuál era el lenguaje que utilizaban Satir, Erickson y Perls, y sus formas corporales para crear lo que se conoce como programación neurolingüística. Entonces, cuando nosotros nos metemos a leer algo de PNL, pues finalmente lo que se busca es un proceso neurológico y lingüístico que nos permita un aprendizaje más acelerado de los procesos. Entonces, se dice que ellos lo que hacían era analizar, por ejemplo, los videos de Milton Erickson, que los encontramos en YouTube, que son muy interesantes porque la voz de Milton Erickson es una voz así como de ultratumba, y que dicen, no, pues con razón se hipnotizaba a todo el mundo porque se oía la voz rara, ¿no? Entonces, analizaron los videos de Satir, de Peirce y de Erickson y crearon lo que es la programación neurolingüística, que es una técnica, por decirlo así, en donde pues, hay dos componentes, el neurológico o cerebral y el componente del lenguaje. Y el componente del lenguaje es muy importante porque la forma de hablar y las mezclas que se hacen de los contenidos de lo que hablamos nos generan una respuesta neurológica. Entonces, esto fue creado en 1970 aproximadamente y hasta la fecha se sigue utilizando. Entonces, la intención de hablar de hipnosis, de programación neurolingüística, de mencionar a Erickson, a Milton Erickson, a los orígenes de la PNL, es para que nosotros podamos de alguna manera decir, bueno, pues voy a leer algo de programación neurolingüística, y cada vez hay más información. Es impresionante la cantidad de información que podemos obtener en YouTube, en videos de personas que han subido estos puntos, estos datos y lo que tiene que ver con la simulación. Y algo que yo quiero es que no se pierda la relación que tiene con la simulación clínica, porque el curso pues, realmente es de simulación, no es de PNL ni de hipnosis, pero sí entender que son puntos importantes. Después, mucha gente nos dice, ¿y por qué utilizan cámaras de Gesell en la simulación?
Esa imagen es de una cámara de GESEL en Pachuca, en el Centro Latinoamericano de Educación Médica por Simulación, CLEMS. Y la idea de las cámaras de GESEL es para que el alumno no vea la actitud y el lenguaje corporal del profesor. Porque es muy común que cuando estamos evaluando al alumno y nosotros le estamos haciendo preguntas, lo que está haciendo el alumno es vigilar nuestros movimientos oculares, nuestros movimientos corporales, nuestro tono de voz, para ellos tener una idea y hacer una especie como de análisis o buscar una respuesta positiva o negativa a lo que está haciendo. Entonces, la idea de las cámaras de GESEL es que se observe una conducta que no la podamos perturbar. Ahora, y si no tengo cámara de GESEL, pues nos tenemos que esconder de los alumnos. Y eso lo vamos a analizar en su momento. Es una imagen del Centro de Simulación de Tulancingo en donde pues platicamos con los médicos pasantes y les decíamos, es muy importante que cuando el alumno esté trabajando, nosotros estemos o atrás de él o atrás de un sitio donde no nos vea. Porque de otra manera está buscando respuestas positivas o negativas a lo que yo estoy evaluando. Entonces, si se dan cuenta de esta imagen, pues la alumna está buscando a la maestra, por decirlo así, y está atendiendo a un paciente, pero la está buscando. Entonces, a veces es necesario escondernos de ellos y es curioso porque a veces estamos en un ejercicio de simulación y prácticamente tenemos que andar atrás de los alumnos, escondiéndonos de ellos porque nos andan buscando para obtener respuestas. Y es entendible, es una forma de psicología que existe en nuestro medio, ¿no? La hipnosis nosotros la vemos y muchas de las ocasiones es hipnosis como de espectáculo, ¿no? Y se vale porque pues, es una forma de espectáculo. Pero el proceso de la hipnosis tiene varios pasos, que son la inducción del proceso hipnótico, que es cuando nosotros vemos las luces o los péndulos o los relojes. Y hay muchas formas de hacerlo. Después se profundiza cuando queremos que la persona entre en un trance más profundo. Se buscan los objetivos, que es la explosión prácticamente de lo que se maneja como los objetivos de lo que buscamos con el proceso de la hipnosis. Y al final se hacen lo que se llaman sugerencias post-hipnóticas. Y esas sugerencias post-hipnóticas se hacen en el momento en que la persona está en un estado que se llama post-ictal. Igual que cuando una persona tuvo una crisis convulsiva tónico-clónica, pasa a un estado post-ictal. Lo mismo se trabaja aquí, sugerencias post-hipnóticas. La persona está muy sensible. En ese momento se puede trabajar mucho. Y esto, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la simulación clínica, también hacemos una inducción. No profundizamos porque entonces el ejercicio se hace muy largo y además con más riesgo para el alumno de que pues entre en un proceso de trance profundo y que sea más, o sea, puede aprender más, pero es de más riesgo. Entonces no se profundiza en el proceso. Se hace la búsqueda de los objetivos, que también lo podríamos hablar como explosión, y las sugerencias poshipnóticas, postictales, que se conoce como debriefing, y que es una especie de análisis de qué es lo que hice. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Que ese es el enfoque principal del debriefing. Y que vamos a hablar precisamente de debriefing, ¿no? Entonces, en la simulación clínica, primer punto, inducción, segundo, explosión y después el debriefing. En la inducción, pues nosotros tenemos que buscar la manera de que sea un escenario lo más cercano a la realidad. O sea, yo voy a generar un escenario que al alumno realmente sienta que está dentro de un sitio, y como ejemplo vamos a poner un área de urgencias, en donde yo tengo que generar estímulos auditivos, visuales, tácticos e incluso olfatorios, ¿sí?
Entonces, si por ejemplo vamos a manejar un escenario de un paciente intoxicado por insecticidas orgánicos fosforados, el olor del insecticida orgánico fosforado es muy importante y cuando nosotros vemos a un paciente intoxicado por insecticidas de ese tipo, el olor es típico. Y cuando nos llega otro paciente, hacemos el diagnóstico con el olor. Entonces ahí estamos utilizando un sentido. Los auditivos, hace un rato decíamos que cuando escuchamos los monitores, escuchamos ritmos y aprendemos y educamos a nuestro oído. Y a veces llegamos al servicio de urgencias y vas caminando y vas escuchando los monitores. Puedes llevar tu atención centrada en algo que vas viendo. A lo mejor revisando indicaciones, preguntando, pero tu oído está al pendiente de los monitores. Entonces, si yo quiero generar un escenario adecuado, pues tengo que crear lo más cercano a la realidad y generar estímulos auditivos, visuales, olfatorios, incluso táctiles, etc. Los actores. Podemos utilizar simuladores y vamos a hablar de simuladores de baja, de mediana y de alta fidelidad. Un simulador como el que estamos observando es el HAL, que es un simulador que es muy caro, un costo aproximado de más de 2 millones de pesos y que en pregrado realmente se subutiliza. Entonces, pues tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, pero utilizar los que son más prácticos. Desde mi punto de vista, muy personal y con la experiencia que podemos tener en esto, yo creo que los más valiosos son los pacientes estandarizados. Es decir, los mismos alumnos los convertimos en pacientes. Y la ventaja es que el alumno aprende 2 veces y hay ocasiones en que los alumnos son excelentes actores. Y en un ratito le explicamos el caso clínico y cuando vemos ya están sacando de su cosecha y están diciendo y contestando con actitudes que son propias de un paciente y que realmente genera que el caso clínico se convierta en un caso más completo, más adecuado. Y obviamente, pues generar casos clínicos que sean útiles, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, pues, ¿qué es lo que pretendo? ¿Cuáles son mis objetivos? Pues en esos objetivos nosotros, a veces es una imagen de un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, donde vamos a escuchar muchos ruidos y vamos a oler muchos olores diferentes. A veces diagnosticamos hemorragia de tubo digestivo con la nariz o diagnosticamos intoxicación por orgánicos fosforados con la nariz, etc. Entonces, cuando hablamos de objetivos, ahí decimos, bueno, la palabra objetivo a veces nos produce confusión porque la manejamos desde dos puntos de vista. El objetivo, que es lo que yo quiero, mi meta, hacia dónde voy, o que sea objetivo, o sea, que no sea sesgado. Entonces, tenemos que manejar bien esos términos, como cuando hablamos de competencias, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues es que la competencia es porque yo voy a competir con alguien. No, es ser competente en un área. Entonces, cuando hablamos de objetivos, tenemos que ser muy claros. Si yo genero un caso clínico completo, es decir, desde la llegada del paciente, interrogatorio, exploración física, diagnóstico, tratamiento, tendría que ser un caso clínico de 40 minutos y con un debriefing de no menos de 80 minutos. Estamos hablando de 120 minutos, 2 horas por un caso clínico, cosa que es muy difícil y poco útil o poco práctica. Entonces, lo que hacemos es fragmentar los casos clínicos. Y, por ejemplo, manejamos esto que nosotros creamos también en Pachuca, que es la matriz de evaluación. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero evaluar en mi alumno? Saber si interroga bien, saber si explora bien, saber si sabe evaluar o analizar los signos vitales. Y ese es un proceso de evaluación inicial que nada tiene que ver con diagnóstico y nada tiene que ver con manejo. Entonces yo puedo hacer un caso clínico completo y en el caso clínico puedo
de inicio, evaluar esto por parte de la evaluación inicial. Y si el alumno está, en un nivel más avanzado, pues yo ya empiezo a hacer diagnóstico. Y entonces, pues a lo mejor el alumno pide un electrocardiograma, ya le pasa un electrocardiograma y lo tiene que interpretar. Tiene que diagnosticar que el paciente está en estado de choque. Tiene que decirme cuál es el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que puede ser por interrogatorio de exploración, aún sin estudios de laboratorio de gabinete, ya tengo que hacer un diagnóstico inicial o presuntivo. Y después ya viene el manejo. Y en el manejo, pues es más complejo. Y va a depender de qué, pues va a depender del nivel de aprendizaje de los alumnos. No es lo mismo un alumno de cuarto semestre que un alumno de octavo semestre o de noveno semestre, o un alumno de posgrado. Entonces, por eso esa matriz de evaluación que obviamente se puede modificar. Cuando hablamos de competencias, pues hemos escuchado mucho de competencias y cada quien las interpreta de la manera que quiere. Sin embargo, es simple. O sea, tenemos competencias del saber, del hacer y del actitudinal. Es decir, cómo lo hago. No nada más el conocimiento técnico, no nada más las habilidades técnicas, sino con qué actitud trabajo. Entonces tengo que hacer ese objetivo muy específico para que el caso lo pueda fragmentar y lo pueda trabajar con diferentes alumnos o pueda trabajar objetivos cortos para que sea poco tiempo y sea poco tiempo de debriefing, porque siempre el debriefing normalmente se toma más tiempo que el caso clínico en sí. Nosotros hacemos casos clínicos de 6 minutos. En 6 minutos podemos evaluar un interrogatorio, evaluar una exploración, evaluar una evaluación de estudios de laboratorio o unos diagnósticos de presunción o un manejo específico en 6 minutos. Y nos vamos al debriefing. El debriefing son 10, 15 minutos. Pero siempre el debriefing es más prolongado cuando hablamos de procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de evaluación, no hacemos debriefing. ¿Por qué? Porque no se trata de generar un mejor aprendizaje, sino nada más es un proceso de evaluación. Entonces, el debriefing, decíamos que los alumnos están después de un proceso de estado mental alterado. Algunos espantados, otros emocionados, pero todos tienen un estado posictal de sugestibilidad aumentada y es cuando aprenden más. Por eso es que mucha gente dice, pues lo más importante de la simulación es el debriefing. Yo creo que para mí, mi punto de vista muy personal, lo más importante es saber qué es lo que quiero enseñarle al alumno. O sea, tener un objetivo específico, preciso. Porque si nada más llego por querer hacer un caso clínico y jugar al doctor, pues no tiene ningún beneficio. Entonces tenemos como que ser muy específico. Y cuando soy específico y hago un buen debriefing, pues en ese momento que el alumno tiene un estado posictal y una sugestibilidad aumentada, aprenden mucho. Entonces, el debriefing también es el análisis de lo que pasó, pero buscando la manera que el alumno se autoevalúe, no de que yo evalúe al alumno. Es decir, una forma en la que hacemos debriefing que es tradicional, es decir, ¿sabes qué? Yo soy el médico. Llego con los alumnos y les digo, yo soy el médico jefe del servicio y tuve que ir a una reunión, ya estoy aquí. ¿Qué fue lo que les llegó? Punto 1. Van a rememorar lo que hicieron. Pues llegó un paciente de tantos años y de esa manera nosotros lo que hacemos es que el alumno refuerce lo que llegó, qué le hicieron y qué hubieran hecho diferente. ¿Cómo le fue al paciente? ¿Cómo está? Siempre de manera positiva. El estado posictal es un estado de mucha sensibilidad del alumno. Entonces, si en ese momento yo soy negativo con él, le afecta mucho. Entonces, siempre se habla de un debriefing, de cómo hacer un debriefing. Pues el debriefing debe ser muy responsable. O sea, no burlas, no críticas, sino
un proceso positivo de que el alumno se autoevalúe, que él se dé cuenta de sus errores y sus aciertos, para que yo le pueda dar una retroalimentación positiva. Ah, pues muy bien, qué bueno. Me dio gusto cómo trabajaron el ejercicio. Yo creo que sería bueno que hicieran esto, que analicen esto, que lean más de esto, y eso es parte de lo que se tiene que trabajar con el debriefing, que es, insisto, es muy, muy importante, pero desde mi punto de vista es más importante tener un objetivo preciso. ¿Sí? Entonces, esas sugerencias deben ser positivas, siempre. Decimos que en simulación el hubiera sí existe. ¿Sí? Ya saben que todos decimos, es que el hubiera no existe. Bueno, en simulación sí existe. Entonces, si hubiera hecho esto, no pasa esto. Entonces, el hubiera es importantísimo, es parte de una programación inductiva y un reforzamiento positivo también. Oye, pues trabajaron muy bien, los felicito, creo que van muy bien, es parte de. Entonces, vean cómo todo se va conjuntando entre los procesos hipnóticos, la sugestibilidad, la programación neurolingüística y cómo se trabaja en simulación. Y esto fue como una introducción de cómo hacemos un caso clínico, que después vamos a ver cómo se generan los escenarios, cómo hacemos los casos clínicos y los objetivos específicamente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, sugerencia, queja? ¿Nadie? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien, gracias. Lo único que siempre decimos, bueno, ¿qué sabía de esto? ¿Qué quería aprender? ¿Y qué fue lo que aprendí en 30 minutos? Pero, insisto, no podemos meternos mucho a analizar la hipnosis, no podemos meternos mucho a analizar programación neurolingüística, pero sí ya tener una idea para que después ustedes vayan leyendo, aprendiendo, lean los artículos que les mandamos que tienen que ver con esto y de alguna manera podamos ir fortaleciendo. También no creo que sea conveniente que los saturemos de artículos o de libros, porque hay muchos y la verdad es que pues no estamos para estar leyendo tantos libros, ¿sí? Sino vamos a procurar que el curso sea lo más práctico posible. ¿Alguien más? Entonces, ¿nadie? ¿Seguimos? La simulación se está manejando como una estrategia de aprendizaje en medicina. Y entonces cuando nosotros hacemos simulación decimos, bueno, pues, ¿cuáles son las teorías del aprendizaje que estamos manejando? Y cuando hacemos los ejercicios y cuando los corremos, es correr el escenario. Yo preparo mi caso clínico, preparo mi paciente estandarizado, mi escenario, y llegan los alumnos. Y cuando nosotros estamos trabajando los casos clínicos, nos damos cuenta que en algunos momentos pues es algo de constructivismo y otros de conductismo y dices, bueno, seguramente la simulación tiene de todo. No es un proceso específico de constructivismo, por ejemplo, pero sí es una forma de ir dándonos cuenta y conociendo las teorías del aprendizaje, que son muchas. Tyler decía que el aprendizaje se realiza a través de la conducta activa del alumno, que aprende de lo que él hace, no de lo que hace el profesor. Si yo me paro con los alumnos, les pongo un simulador y yo lo intubo, el simulador, pues ellos van a ver y a lo mejor saben la técnica, pero si ellos no lo hacen, pues no van a aprender, o van a aprender parcialmente. Y si además de eso generamos estrés, aprenden más. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, cursos con pacientes estandarizados como ATLS, como ACLS, en donde se genera un proceso de estrés para que el aprendizaje sea más efectivo, que es parte de, ¿sí? Entonces, Ausubel, que es yo creo que de los que más
enfoque tiene a la teoría del constructivismo. Propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza sea dinámico, participativo e interactivo. Y en simulación clínica, pues todo es participativo, todo es interactivo. A veces entran muchos alumnos y siempre pasa que cuando entran muchos alumnos, uno de ellos se medio esconde y no trabaja. Entonces yo les comentaba a los compañeros con los que trabajamos es que no podemos meter grupos muy grandes. De hecho, yo sugiero 2 alumnos nada más y aún así, con 2 alumnos, uno de ellos participa menos. Y en ocasiones ha habido necesidad de tener uno de ellos para que el otro participe. Y cuando es uno solo, pues sí, es el único que tiene que participar. Entonces, es muy importante que sea participativo, que no el alumno llegue y se asome y diga, ay, qué bonito está este simulador, está el monitor muy padre, se oyen los ruidos, pero pues yo no hago nada porque mi compañero, que es el que sabe, es el que contesta todo. Entonces tenemos que hacer que todos participen. Los alumnos construyen ideas o conceptos basados en sus experiencias e interacciones, es decir, ya conocen la teoría. En teoría ya conocen la teoría, o sea, ya saben qué es lo que tiene el alumno. Cuando yo trabajo en áreas en una materia que se llama integración básico-clínica, no les puedo poner casos clínicos de ginecología si no han visto o no han cursado ginecología o no han cursado gastro o no han cursado cardio. Entonces eso es algo que se está analizando actualmente en la escuela precisamente para que el alumno pues ya tenga conocimiento de cardio para que yo le pueda poner un caso de cardiología. Entonces debe tener un conocimiento previo. A veces se les hacen evaluaciones previas que se manejan como quiz, ¿no? Y que realmente pues, es un examen, una evaluación previa. Entonces, basando en los conocimientos anteriores y trabajando en colaboración con otros. Esto es algo que es muy importante. El constructivismo dice, bueno, tú ya tienes un conocimiento básico y vas a hacer un ejercicio de simulación. ¿Quién te va a ayudar? Pues gente que tiene más experiencia que tú. En este caso, pues los médicos pasantes. Los médicos pasantes ya hicieron internado, ya son alumnos como ellos, pero con más experiencia. Y es uno de los puntos importantes que maneja Ausubel, ¿no? Entonces, es de los postulados el concepto de aprendizaje significativo. Para el constructivismo, el alumno es el único responsable del aprendizaje. Él es quien construye su conocimiento en base a la información que posee y la que recibe, ¿sí? La construcción de ese aprendizaje se realiza sobre conceptos que ya tienen un grado básico, indispensable de construcción. No inventan información nueva, sino que la interpretan de una manera personal. Si nosotros hacemos ejercicios como estos, pues realmente están todos ahí, pero ¿cuántos aprendieron? O sea, a lo mejor aprende el que agarró la lámpara o la otra que le agarró el cuello al paciente. Pero los demás pues nada más están asomándose y no se trata de que se asome, sino de que participe. El instructor, el docente, el facilitador que se le llama actualmente, guía la construcción del conocimiento de los alumnos, promueve pensamientos reflexivos, resultado de la solución de problemas. O sea, cuando hacemos casos clínicos también ponemos ahí algunas preguntas claves. Es decir, cuando el alumno se atora porque pues, ya no puede, nosotros le tenemos que dar tips o guías, ¿sí? Entonces se utiliza el constructivismo como una teoría base en el diseño de instrucción y se ofrece a los alumnos la oportunidad de que adquieran el conocimiento y de que lo utilicen en contextos pues lo más realista posible, porque lo que buscamos en simulación es que sea lo más realista o realístico posible, ¿no? Cuando hablamos de teorías de aprendizaje, pues vamos a escuchar a Ausubel, vamos a escuchar a Vygotsky, vamos a escuchar a Piaget, y la mayoría de ellos, uno, son psicólogos, y dos, son psicólogos de niños. Entonces, mucho de lo que escuchamos y de lo que conocemos tiene que ver con la psicología pediátrica, por decirlo así. Entonces,
se tiene que adaptar a la andragogía, que es el estudio de la enseñanza en el adulto. Y decían que Piaget era constructivista, era cognoscivista, y hay mezclas también entre ellos, porque nadie es puramente conductista o puramente constructivista, ¿no? Entonces, Piaget decía que el aprendizaje era la reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. Para él, los cambios en el conocimiento, esos saltos cualitativos, nos llevan a interiorizar conocimientos a partir de nuestra experiencia y se explican como una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, tal como muestra la teoría de aprendizaje de Piaget. Insisto, no se trata de que salgamos de aquí expertos en docencia, ni salgamos expertos en hipnosis, sino que tengamos idea de todo esto y lo vayamos analizando. Todos hemos oído hablar de Pavlov, ¿no? Y sus experimentos de Pavlov, que era un fisiólogo ruso, que tenía que ver con la secreción de saliva de los perros cuando los alimentaban y les generaban un estímulo externo. Si primero sonaba la campanita y ya van a dar de comer, ¿no? Y lo mismo nos hacían nosotros cuando éramos internos, ¿no? Que sonaba una chicharra o bien empezados a oler la comida, pues era una forma de conductismo, ¿no? Entonces es parte de, y que tienen que ver, porque a veces cuando estamos haciendo algún ejercicio decimos, pues es que esto es conductismo y esto es constructivismo. Y la simulación tiene de todo. Si nosotros sabemos qué es esto y si lo sabemos llevar a cabo. Entonces es una ciencia del comportamiento como la interacción entre el individuo y su contexto físico, biológico y social, cubriendo fenómenos psicológicos en los planos lingüísticos, cognitivos, emotivos, motivacionales y motores sensoriales. Todos tienen mucho que ver unos con otros, con un estímulo que genera una respuesta y esa respuesta un condicionamiento, se puede generar un refuerzo y a veces un castigo, que eso es parte de lo que procuramos evitar. Pero que en los inicios del conductismo casi siempre estaba asociado al castigo, porque a mucha gente también se le enseñó en base a refuerzos y a castigos. Entonces, actualmente se busca evitar el castigo de una manera tal que podamos generar un aprendizaje significativo sin tener que llegar a esos extremos, ¿no? Yo creo que de los autores preferidos o predilectos es Vygotsky, Lev Vygotsky, también ruso, en donde el concepto de él, el concepto principal se llama la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo que tiene el alumno, de lo que hace por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, o sea, lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz. ¿Qué es eso? Que nosotros somos los compañeros más capaces o somos los adultos y somos los que le vamos a ayudar a que llegue de un nivel a otro nivel, a que vaya aprendiendo. Y que esto lo vivimos nosotros cuando llegamos al internado. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al internado, pues no teníamos ni la más mínima idea de qué iba a pasar. Y quienes nos ayudaban eran nuestros compañeros, los MIP2. Entonces llegábamos y los MIP2, al que le caías bien, pues a ver, vente, te voy a ayudar para que tú atiendas un parto o con un adscrito, pero casi siempre eran los mismos internos. Entonces, esa zona de desarrollo próximo y la de desarrollo potencial son conceptos muy importantes de Vygotsky. Se introdujo desde 1931, o sea, desde hace muchos años, y decíamos que los alumnos o los compañeros más capaces son los que nos ayudan a generar ese conocimiento. Entonces, en la imagen vemos en un área de simulación los médicos pasantes con los estudiantes. Entonces, los médicos pasantes nos ayudan mucho porque son los que tienen más experiencia, los que están con ellos y los que les ayudan a generar una zona de desarrollo próximo. También hay otras teorías como la de Brunner y Wood,
en donde se habla de el andamiaje, que prácticamente son niveles de conocimiento. Se le brinda a un aprendiz, y si nos damos cuenta, pues todos cuando empezamos somos aprendices, y conforme se va mejorando el desempeño, pues vamos subiendo esos andamiajes o esos escaleras, ¿no? Y pues nosotros vamos a estar viendo también que pues tiene que ver también con la zona de desarrollo próximo, en donde pues finalmente pues es otro andamio o otro escalón. Entonces todas las teorías se mezclan, pero todas están enfocadas a que el alumno pueda aprender de alguna manera más efectiva. ¿Dudas hasta aquí? ¿O comentarios? Y hasta aquí la doctora Olvita, que es experta en teorías de aprendizaje y en educación, pero que no quiere apoyarnos mucho. Nada más me manda artículos. Y me dice, mándeles estos 10 artículos. No, doctora, los tengo que revisar primero. Comentarios, dudas, quejas, aportaciones. ¿No? ¿Qué opinan en relación al concepto de la hipnosis, de la programación neurolingüística, de los estados alterados de conciencia? ¿Sí tiene que ver con la simulación o es un invento mío? Y pueden abrir sus micrófonos, ¿verdad? O los tengo cerrados yo todos. Sí, Héctor, todo está muy bien. La verdad es que yo soy alumno y pues me ha tocado vivir todas las experiencias y ahora que la comenta, pues justamente sí sucede de esta manera. O sea, como que hay una parte donde nosotros estamos mm, mirando, observando todas las cuestiones, ¿no? Que están a nuestro alrededor y eso influye mucho para que nosotros, pues, de una u otra forma, entremos en un proceso de inducción. Luego sigue esta parte en donde ya está pues todo el proceso de conocimiento, porque es donde se hace como tal la simulación. Bueno, por ejemplo, ahorita mencionaba usted el caso clínico, y después de eso, pues sí tenemos un periodo de posictal, porque sí estamos pues atentos a ver que si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Estamos haciendo un repaso de todo este conocimiento que, pues en un principio pensábamos que me ha tocado pensar que pues ya sé la mayoría de esto y de repente me doy cuenta pues que no, o sea que todavía falta más y justamente se combina con lo que usted dice de como potenciar el conocimiento que ya tenía, justamente como pues, el, el, el concepto de Vygotsky, ¿no? Entonces, este periodo posictal yo creo que es mm, en el que más he aprendido porque me doy cuenta justamente de los errores que cometí y cómo podría enmendarlos en un futuro. Esto, la verdad es que está muy interesante desde mi perspectiva, pues como es alumno de algunas materias que me han tocado cursar. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel nos ayuda mucho en los cursos de reanimación cardiopulmonar básica. Ya tiene rato que es instructor con nosotros, prácticamente desde que empezó la carrera. Y pues ahorita ya estás en qué semestre, en octavo, noveno. Terminamos octavo y ya continuamos noveno en enero. Ok, entonces realmente es muy importante cuando recibimos un concepto del usuario, que en este caso pues es Gabriel, que es estudiante ya de semestres avanzados, y no nada más el concepto que yo tengo como proveedor del servicio, como académico, sino también lo que opinan los alumnos, ¿no? Y que es muy importante y que
de alguna manera se va fortaleciendo la experiencia de todos nosotros, ¿no? ¿Alguien más? Doctora Olga, ¿nos va a compartir su sabiduría? O ya se durmió, porque estaba bien desvelada, me decía. Aquí estoy, doctor. A ver, Pues ¿qué sí, nos... como usted comenta de las teorías de aprendizaje también es muy importante, sobre todo en la simulación clínica, porque pues sí, eso también parte mucho de cómo el alumno va construyendo su propio conocimiento, su propio aprendizaje, también de acuerdo a los estilos de aprendizaje, ¿no? Como lo comentábamos, las doctoras Alejandra y Rosy ahorita con los médicos residentes, pues es muy importante porque a veces aprendemos de diferente manera. A lo mejor muchos somos auditivos, otros somos visuales, otros somos muy metódicos, muy organizados. Y yo pienso que esta técnica o esta herramienta de aprendizaje, pues como que englobaría en parte todo, porque usted lo acaba de decir, hay aspectos tácticos, olfativos, que se pueden, pues sí, ¿no? Emplear en un ejercicio de simulación. Sí, es muy importante eso que comentas, doctora, y que a lo mejor no está integrado aún dentro del curso, pero pues las inteligencias múltiples y la Así forma en es, la que aprendemos todos, ¿no? Si somos auditivos, si somos visuales o si somos kinestésicos. Cuando tomamos el curso del Seguro Social de docencia, nos decían, pues hay que analizar. claro. A lo mejor es más fácil analizar si el residente es auditivo, si es visual o si es kinestésico, pero porque son pocos residentes. Cuando somos académicos y tenemos 60 alumnos, pues quién sabe cuáles sean auditivos, cuáles sean visuales y kinestésicos, no terminaríamos analizando sus inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, sí es importante. Y en el proceso de simulación, pues ahora sí que tendremos que atacarlos desde todos los puntos de vista para que los que no son tan auditivos aprendan a ser auditivos, porque también lo que se busca es que echemos a andar el hemisferio cerebral derecho de los que lo tienen medio dormido, ¿no? Es parte de... ¿Algún otro comentario? Buenas noches, doctor González. Hola, doctora. Un placer siempre verlo. Oiga, a mí mi aportación es de que se me hace muy interesante todo esto. Yo no tengo tanta relación o contacto con lo que es la simulación actualmente. Esto lo vine yo presentando desde que se hizo el examen del consejo aquí en Guadalajara, que por primera vez se hizo en un laboratorio de simulación. Entonces, todo esto se me ha hecho muy interesante, es por eso que me acerqué a usted y para estar más algo empapado de lo que es la simulación clínica. Tengo mucho que aprender, lo sé, tengo que revisar muchas cosas y me agrada mucho lo que es todo esto. Entonces, deseo continuar con lo que es la simulación y esperando obtener el mayor provecho que pueda. Gracias. No, al contrario, gracias, doctora. Y eso es lo que queremos, ¿no? Realmente la simulación es muy amplia, mucho. Si nos damos cuenta, todo lo que tenemos que aprender es parte de, todavía nos faltan muchas cosas. Y tenemos que ir aprendiendo, porque es una forma de aprendizaje que es muy interesante si lo sabemos hacer. Podemos hacer una simulación así como patito, pero la intención es que hagamos las cosas bien y que tengamos bases de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando y que nos demos cuenta también la responsabilidad que tenemos como instructores, porque les decía que ha habido ocasiones en las que los alumnos se sienten frustrados. En simulación no debe, por ejemplo, en ningún caso clínico tiene que terminar en la muerte. O sea, eso es un parámetro que es muy importante. O sea, ningún paciente de simulación, ningún caso tiene que terminar en la muerte, salvo que sea para enseñar la información a familiares. Ajá, pero que sea una situación técnica que termine en la muerte, no es recomendable porque es muy frustrante. De hecho, hubo un caso en un congreso en donde un pediatra que le pusieron un ejercicio de simulación, el paciente falleció, que no debería haberse hecho,
y hubo un proceso severo de autojuicio del pediatra. Entonces, esto que aparentemente es un jueguito, o que es una técnica, también tiene una gran responsabilidad y por eso es tan importante que conozcamos lo que es un estado alterado de conciencia y lo que pasa en un estado alterado de conciencia. ¿Alguien más que quiera comentar, sugerir, recomendar? Buenas noches, doctor. Buenas Oh, noches, hola, compañeros. doctora. Soy la doctora Alejandra González. A mí me interesaría mucho saber, sobre todo del estado hipnótico. Bueno, de este existen características psicológicas, como es la atención selectiva, la disociación, la respuesta a la sugestión que ella nos dijo, la interpretación subjetiva y el lógico o la lógica del trance y la relajación, que para ello sería importante saber cómo responde cada alumno para ver en qué etapa o qué características psicológicas tiene su estado de hipnosis. Como usted ya lo dijo, puede estar muy relajado, se concentra realmente en lo que está haciendo, entra como en una división de estado de conciencia e inconsciencia, y si él está más relajado, yo pienso, con lo que ya nos dio ahorita, que él automáticamente echa a funcionar lo que es ahora sí que todo su estado motriz y empieza a responder, pone más atención, pero cada estudiante reacciona de manera diferente. Ajá, no todos reaccionamos de la misma manera. Y esto para mí me hace pensar en que puede haber inclusive esa sugestión por parte del estudiante. ¿Qué experiencia tienen en las características psicológicas de estos estados hipnóticos en los estudiantes? Normalmente, si recuerdan en una de las presentaciones, en la Sí. hipnosis se genera una profundización y en la profundización ya hay cambios psicológicos y físicos, porque Así es. hay hipotermia, hay bradicardia, hay movimiento rápido de ojos, que aquí no se observan porque no profundizamos a los alumnos, donde no nos metemos en una hipnosis en donde los metemos a un trance, pero algunos entran en forma espontánea, no tan Ok. intensamente, no tan profundamente, pero sí darnos cuenta. Hay ocasiones en que los alumnos se ponen muy nerviosos, empiezan a sudar, empiezan a sentirse mal y nuestra función es tranquilizarlos y evitarles el daño, el estrés. Entonces, tenemos que saber qué es lo que sucede, pero buscar la manera de que no inmersen tanto en el caso clínico, porque demasiado también es dañino para ellos. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente. Miren, cuando hablemos de evaluación, de técnicas de evaluación, en muchos artículos y libros recomiendan las rúbricas. Yo no las recomiendo tanto porque perdemos el contacto visual del alumno. Para mí es muy importante que yo esté vigilando al alumno psicológicamente cómo está, si está muy nervioso, si está contestando, si está desesperado, porque yo tengo que evitar que el alumno se sienta incómodo. Cuando tenemos que llenar rúbricas, las rúbricas nos dicen, pues está excelente, regular, medio bien, medio mal, muy mal, y eso la verdad es muy subjetivo y tenemos que buscar puntos objetivos porque es más fácil la evaluación en simulación. Entonces tendríamos que, cuando veamos mecanismos de evaluación o técnicas de evaluación, nos vamos a dar cuenta que un punto importante es que yo esté vigilando la reacción de los alumnos, aparte de su conocimiento, sus reacciones psicológicas. Pero así como que tendríamos que analizar bien cuáles serían sus respuestas de una forma más objetiva. Gracias, doctor. ¿De qué, doctora? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos el jueves a las 9 de la noche nuevamente. Gracias por su presencia y les mandaremos algunos artículos de
de hipnosis, obviamente lo más científico posible, y el video de esta plática. ¿De acuerdo? Nos vemos el jueves entonces. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Doc. Bye. Gracias, buenas noches. doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches a todos.